Filosofía y magíster en Administración de Empresas. Es el decano de la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico. Él nos va a hablar acerca del avance de la economía creativa en Puerto Rico. Hola Javier, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, colega? Muchísimas gracias. Una vez más nos va a unir la economía naranja y el pulso naranja. Este año no nos hemos podido ver, bueno, estos 2 años por el tema de la pandemia, pero el próximo no será presencial. Muchísimas gracias. Esperamos que sí. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Qué bueno, Diana, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, de compartir con ustedes un ratito para hablar un poco de cuál ha sido la experiencia de Puerto Rico, cómo hemos ido, ¿verdad?, avanzando en este tema, qué logros hemos tenido, qué áreas todavía nos falta un poco fortalecer. Y eso es un poco la intención de esta conversación y este ratito que voy a estar con ustedes, y aprovechando también para hacer yo esa reflexión interna de qué hemos logrado en Puerto Rico en esos últimos, te diría que quizá 9, 10 años, donde estamos trabajando activamente con este tema de las industrias creativas. Acá en Puerto Rico comenzamos cerca del año 2012 más o menos, principalmente, voy a dar un poquito hacia atrás porque voy a narrar un poco nuestra experiencia pensando en un marco conceptual que luego elaboré y que tengo aquí conmigo. Estaba buscando, pensando si lo encontraba o no. Es un texto que publicamos en la Universidad Agustiniana de Bogotá, perdón, y es un texto que se llama Industrias Culturales y Creativas en Latinoamérica. Así que los invito a que busquen este texto. Está disponible en PDF en la editorial agustiniana, y tuve la oportunidad de ser coeditor de este texto, y cuando me tocó escribir uno de los capítulos, pues un poco usé la experiencia de lo que había visto en Colombia, de lo que había visto en Chile, de lo que había visto en Puerto Rico, y traté de armar una especie de modelo para los territorios que buscan relacionarse con este tema de las industrias creativas. Y en aquel momento lo estructuramos como en 3 etapas. Una etapa de pilares, y esa etapa de pilares tiene que ver mucho con la investigación, con la documentación del ecosistema, con las estadísticas culturales, con los sistemas de información, con la educación. Esa primera etapa requiere muchísima sensibilización de lo que es el profesional creativo, el profesional de las industrias creativas, ese dilema de ir del artista al profesional de la creatividad, y esos procesos de formación que son tan importantes. Viene una etapa de asegurarse de que tenemos la infraestructura cultural y creativa que se necesita, empezar a mirar el enfoque de ciudades, porque siempre he pensado que la economía creativa es algo que está muy anclada en territorios. O sea, hay que verlo desde la ciudad, que es el mejor espacio desde el cual florece este tema de la creatividad, y empezar a planificar a largo plazo cómo adelantar el tema de la creatividad. Y eso es lo que yo llamaba la etapa de los pilares. Y de esa etapa de pilares planteaba una segunda etapa de estrategia. Y entonces ahí ya hay que empezar a hacer políticas para el tema de emprendimiento, para el tema de acceso a mercados, que es un reto grande de la economía creativa, el tema de financiación y visibilización del trabajo. ¿Por qué separar en la parte de pilares de estrategia? Porque muchos países, mi experiencia, es que se quedan divagando en la primera parte de los pilares, pensando, planificando, y como no ejecutan, ¿verdad? Y siempre era importante a mí lograr esa transición que nosotros más o menos como en 2015 lo hicimos. Fue, ya no hablemos del plan macro, ya no hablemos del impacto, vamos a ver cuál es la estrategia de los próximos 5 años para mover hacia adelante el ecosistema. Y entonces ya después tú te puedes mover a un tema de transversalidad, de entonces empezar a medir realmente el impacto de la cultura y de la creatividad en otros renglones, ¿verdad? Y fomentar mucha más articulación. Entonces,
planteo estos tres pilares que yo establecí en ese texto como punto de partida de la experiencia que fue lo que trabajamos en Puerto Rico. Primero, desde esas estadísticas, en 2013 nosotros estábamos publicando el perfil de la economía creativa en Puerto Rico. Eso abrió mucha discusión cuando finalmente la gente ve el impacto económico que tiene la creatividad en la economía, en el empleo directo e indirecto. Y de ahí nos movimos a una estrategia de formular una ley. Así que en 2014, la ley 173 de industrias creativas, que establece un poco, delimita con sus virtudes y sus defectos lo que iba a ser operacionalmente las industrias creativas en Puerto Rico. Así que eso fue un paso muy importante, no fue perfecto. Yo recuerdo el dilema de buscar la ley perfecta y de repente decir, mira, nunca vamos a lograr la ley perfecta, vamos a lograr una ley que avance el tema y que lo formalice, lo institucionalice. Y así fue. 2014 se aprobó esa ley. 2015, interesantemente, el gobernador de Puerto Rico nombró una comisión que permitió, se llama la Comisión para el Desarrollo Cultural. De hecho, hay un informe muy interesante que se llama Hilando Voluntades, Cultura para la diversidad, la equidad y el emprendimiento. Ese informe es un informe de políticas culturales generales para todo Puerto Rico y uno de los 7 capítulos es la estrategia para las industrias creativas. Y cuando digo estrategia, lo digo como hacemos planes estratégicos para las empresas. Metas, objetivos, acciones responsables y tiempo. Entonces, ese tema de formalizarlo de esa manera fue muy positivo para nosotros avanzar. Y poco a poco el reto, un ejercicio muy complejo, muy tedioso, pero muy interesante, fue ir sumando instituciones. Por ejemplo, y esto yo te diría que pasó desde 2016 hasta el día de hoy, no hemos parado, el tema de sensibilización al ecosistema general de las políticas públicas y del emprendimiento, de la importancia de la economía creativa. Te voy a dar un ejemplo. Las principales incubadoras de emprendimiento, nosotros empezamos a incubar procesos desde 2013. Ya en 2013 hicimos el Lab de Empresas Creativas, una entidad que yo fundé en 2008 que se llama Inversión Cultural, y empezamos a hacer procesos de incubación. Pero ya en 2014, 2015, ya mi preocupación era que no había por qué estar tan departamentalizado, no teníamos nosotros que estar incubándonos únicamente con la gente de cultura e industrias creativas, sino insertarnos en los modelos de incubación general. Y programas como el Grupo Guayacán, como Paralel 18, que es un modelo una réplica del modelo de Startup Chile, empezaron a hablar de industrias creativas, empezaron a traer conferenciantes de industrias creativas, empezaron a integrar en sus cohortes, asegurándose que hubiese empresas creativas en ellas y proveyendo la particularidad de capacitación que requiere cuando tú manejas temas de economía y cultura en un mismo lugar, ¿verdad? Hay sectores creativos que tienen quizás un vínculo mayor con la tecnología y hay sectores creativos que su vínculo mayor es con la cultura, el patrimonio y los saberes ancestrales. Entonces, esos temas, pues a veces hay que manejarlos de manera distinta, pero logramos sensibilizar de que se viera esto de esa manera. Y también, y voy a referirme a un texto que publiqué en el libro de Emprendimiento Creativo, que yo proponía que miráramos el ecosistema como una pirámide. Y esa pirámide tenía 3 niveles. Un nivel más amplio abajo, que yo le llamo las empresas de base, que son las entidades artísticas, los sectores sin fines de lucro, los colectivos de artistas, que son es una base que no necesariamente va a operar en unas dinámicas de sostenibilidad económica siempre, van a depender a veces de subsidios, de premios, de becas, pero son la base del ecosistema. Y que ese nivel del medio, yo le llamaba las empresas competitivas, que ya son empresas creativas que funcionan en una dinámica de oferta y demanda y que ya, ¿verdad? Son sostenibles económicamente
y no requieren más apoyos muy distintos quizás a los que reciben o a los que necesitan empresas en otros sectores. Y el sector del medio, el sector de más arriba, yo le llamo las empresas de alto impacto. Y esas empresas, lo que planteo es que son las empresas que tienen gran potencial de crecimiento y esas son las que quizás requieren inversión de capital, requieren que haya fondos o inversionistas ángeles y son las que requieren, las que tienen más potencial de escalabilidad. Pero ¿qué pasa? Si no lo miramos como una pirámide, tendemos a solamente enfocarnos en esas empresas de alto impacto sin saber que lo que sostiene la pirámide es la base. Entonces, que una estrategia de economía creativa tenía que mirar para ambos lados. Un ejemplo, ¿de qué sirven plataformas multimillonarias como Spotify, como Netflix, como YouTube, como Amazon, si no es por esa base de la pirámide que está constantemente generando contenidos para nutrir esa escalabilidad? Entonces, en ese texto yo empiezo a decir, miren cómo son las tres categorías, miren cómo funcionan, miren qué incentivos y qué apoyos necesitan, y vamos a segmentar en la estrategia para el sector creativo, porque las tres necesitan cosas distintas. Y aunque algunas de ellas se van a mover en la pirámide arriba, no necesariamente. Algunas siempre serán. La Orquesta Sinfónica Nacional siempre será una entidad de base que tiene que ser subsidiada, ¿verdad? Porque difícilmente vamos a encontrar orquestas sinfónicas en el mundo o los conjuntos nacionales o la banda estatal que funcionen en una economía de mercado, pero son las que nutren también el ecosistema de diversidad, de riqueza, captura valor económico a través del turismo, etcétera, etcétera. Y muy importante, para simplificar la conversación, siempre decía, hay tres maneras de generar riqueza. O exportamos, bueno, realmente son dos. Exportar, que yo la divido entre la exportación directa y el turismo, exportación directa, ¿verdad? Porque en vez de enviar el producto, desplazas al consumidor. Así que, o exportación directa, y ahí hay mucho de propiedad intelectual, que eso requiere una estrategia completamente distinta de comercialización de propiedad intelectual, o generamos riqueza a través del turismo, o generamos riqueza a través de la sustitución de importaciones, aumentando el consumo local de producción local, ¿verdad? Así que era bien importante que la estrategia mirara dimensiones. Y así seguimos hasta el 2018-2019. No olvidemos que Puerto Rico tiene una inmensa particularidad y es que el destino nos ha dado duro desde 2017. Bueno, desde un poquito antes porque venimos ya experimentando una crisis económica, pero en 2017 tuvimos el embate de un huracán categoría 5 que fue devastador. 2019 tuvimos una crisis política que terminó con la renuncia del gobernador. 2020 tuvimos terremotos por primera vez en casi 100 años. Eso fue en enero de 2020. Marzo de 2020 tuvimos, como todo el mundo, la pandemia del COVID. Y recientemente, hace unos meses, volvimos. Cuando íbamos a celebrar los 5 años del huracán María, tuvimos el embate del huracán Fiona en el mismo día que celebrábamos los 5 años. Así que quiero dar ese matiz porque Puerto Rico ha tenido un contexto de mucha crisis y emergencia que no necesariamente, ¿verdad? Es el estado normal de las cosas. Pero en ese proceso, y esto es lo último que quería compartir, en mi caso, y voy a hablar de mi experiencia, ya no de la experiencia del país, he querido enfocarme en dos cosas. Son mis dos campos de acción. Uno es en la educación, y pienso que las universidades tienen que hacer un trabajo monumental en repensarse y en repensar sus estructuras medievales, ¿verdad? Porque nuestras universidades tienen estructuras medievales para realmente atemperarse a las realidades ¿verdad? Del mundo contemporáneo. En ese sentido, yo venía de dirigir una escuela de negocios en la Universidad del Sagrado Corazón, pero empezamos a pensar en la posibilidad de crear una escuela
principalmente para las industrias creativas. Y esto se lo escuché a Jason Potts hace un tiempo diciendo que había que romper los hilos de las universidades y empezar a conectar tres vertientes que son bien importantes, que son arte, negocios, tecnología. Y ahí, a partir de ahí, es que creamos la Escuela de Arte, Diseño e Industrias Creativas en la universidad, que lo que hace es que pone en una misma casa todas las manifestaciones de creación. Entonces, la escuela tiene 12 programas de bachillerato, de pregrado, como llaman en algunos países, desde los programas de arte tradicionales, música, danza, teatro, artes visuales, desde programas como fotografía, programas de diseño, gráfico, industrial, moda, escritura creativa, animación, que es ya la parte más tecnológica, y los programas de negocio, negocios del arte y entretenimiento, diseño de experiencias que está enfocado en el tema de turismo y eventos. ¿Y qué pasa cuando tú crees una misma casa? Que tú empiezas a ver cómo se logran las intersecciones, que es la particularidad de las industrias creativas. Cuando los estudiantes de escritura creativa empiezan a escribir para los de animación, cuando los de animación convierten en un videojuego algo que había sido una puesta de escena de la gente de teatro, cuando creas proyectos creativos que integran fotografía, producción de eventos, diseño gráfico y música, pues entonces tú estás formando un profesional que va a tener muchas más destrezas para moverse y para tener oportunidades en el mercado laboral. Así que el aprendizaje número uno ha sido ese. Hay que atreverse a traer el discurso de las industrias creativas al diseño y la estructura de las universidades. Eso es algo que va a provocar gran cambio. Así que eso es lo que estoy trabajando en la universidad y es como mi gran experimento. Y por el otro lado, el Centro de Economía Creativa es una entidad sin fines de lucro que fundamos en 2020, en medio de la pandemia, ya está planificándose, y ahí estamos manejando el Observatorio de Cultura, que los invito a buscar la página www.labcultural.com, y ahí van a encontrar toda la forma en que uno puede comunicar los datos, las estadísticas, las tendencias y los impactos, y dos proyectos, pero voy a mencionar uno muy particular, que es el Nido Cultural. Nuestros emprendedores creativos no solamente necesitan dinero, necesitan que atienda todo el andamiaje gerencial y administrativo. Eso lo sabemos, ¿verdad? Cuando tú tienes un músico haciendo contabilidad, cuando tienes un músico que tiene que dedicarle la mitad del tiempo a manejar las redes sociales, a revisar contratos y hacer todo este andamiaje, pierde tiempo y pierde productividad porque no se está enfocando en lo que mejor sabe hacer. Así que lo que creamos con el Nido Cultural fue un modelo de servicios gerenciales compartidos donde otorgamos becas a los emprendedores, pero en vez de ser becas en dinero, son becas en servicio. Si te ganaste una beca de $5,000, pues con eso te manejo la contabilidad y una campaña de relaciones públicas. O te organizo las políticas y los contratos de tu emprendimiento. Así que llevamos 2 años con ese proyecto, casi $441,000 en servicios en 2 años, o sea, son casi $200,000 por año. Esto se logró gracias a Mellon Foundation y a 2 fundaciones locales más. Y el último experimento que probablemente no tiene que ver mucho con la economía creativa, algunos pensarán, es un experimento muy bonito que se llama Maniobra, y no tengo otra manera que describirlo que un proyecto de renta básica universal. Hemos seleccionado 25 artistas, hemos seleccionado 37 artistas en 25 organizaciones que son maravillosos, principalmente artísticos, y que necesitan un apoyo para el bienestar económico y personal. Y en este caso en particular, pues, eso es lo que estamos hablando. La estrategia es sácalos de la economía de mercado para que ellos creen y generen esos proyectos innovadores que después el mercado va a absorber. Así que estamos proveyéndoles salarios, seguro médico, y eso es un experimento que vamos a ver cómo se va desarrollando en el tiempo. Así que para cerrar, simplemente necesitamos más colaboración. El sector necesita crear estructuras colaborativas
no solamente el emprendimiento individual, necesitamos cooperativas, necesitamos asociaciones, necesitamos más colectivos, lo que yo llamo estructuras de segundo grado, para que nuestro ecosistema pueda crecer. Así que espero que estos experimentos que estamos haciendo pues les resuenen y les ayuden, y estamos en la mejor disposición de seguir compartiendo ideas sobre este tema. Muchas gracias, Javier, realmente muy claro, muy específico. Estás muy adelantado, porque te diré que acá no tenemos una universidad que abarque todo el paraguas de lo que dijiste, tendremos que fundarla. Y lo del tema del nido, que es tu producto cultural, creo que es muy importante. Te agradezco muchísimo, Javier, haber compartido esto a la distancia, y espero que la próxima sea presencial. Muchas Siempre gracias. a la orden. Muchas gracias por tu trabajo, Liana, y por tu compromiso con el ecosistema. Gracias. Gracias.